La Ciénaga Oscura. Hola a todos y bienvenidos a La Ciénaga Oscura, su podcast de mitología, criptozoología y leyendas de todo el mundo. Hoy volvemos con una de las invitadas más queridas del podcast. Y no es broma. Por ahí dicen que se agarra vergazos con Eric para ver quién es el favorito. ¿Y de qué hablamos? De Doña Charon. Claramente soy yo, la más querida. Hay un pique muy interesante. Se cantarán canciones y se narrarán poemas de la rivalidad entre Eric y Sharon, porque sí, sí, he visto comentarios y varias personas que ven el podcast, que son allegados míos o amigos, me han dicho, no, es que me gusta más cuando está Eric, no, me gusta más cuando está Sharon. Ah, Ajá, ¿ves? entonces, de hecho, tengo una compañera del trabajo que ahora le dije como, sí, grabo con Sharon. Ay, qué dicha, porque esos son mis favoritos. Y yo, interesante. En algún momento tenemos que saldar esa batalla. Algún día voy a grabar un podcast con los dos juntos. Y luego A entonces te ver qué vamos a tal. dejar tirado y vamos a hacer podcast nosotros Sí, dos nada yo, más. yo quiero agarrar así como un mito que sea tan grande y tan bueno como para decir, "Mae, hoy voy a tener a los dos". Así que sé Me parece. yo, hablando del Sasquatch o de Nessie o de algo Ah, así. qué chiva Nessie. Nessie debe estar lindo. Mm, Ve, interesante. Ese estaba bonito. Pero bueno, dejemos de hablar del futuro y hablemos del presente. Hoy vamos a hablar del Ningyu, que es la sirena japonesa, aunque sabemos que las sirenas no eran como nos las imaginamos ahorita, pero esta sí, esta es acuática y más horrible de lo normal. No se imaginen a la sirenita acá. Y este es pedido por Doña Charon. Entonces vamos allá a ver qué opinan. ¿Qué es el Ningyu? En japonés tiene dos significados principales. La sirena mitológica, una criatura de aspecto a menudo grotesco, con carne que otorga la inmortalidad. Y el término general para muñeca tradicional japonesa. Es un yokai que está inspirado en un pez del folclore japonés llamado Ningyu. Antiguamente fue descrito con la boca de mono, con pequeños dientes como un pez, brillantes escamas de oro y una voz tranquila como alondra o una flauta. Los Ningyu son más peces que humanos. Pueden tener desde rostros feos y deformados, similares a los de los peces, hasta torsos humanos enteros, con dedos largos y huesudos, y garras afiladas. Su tamaño varía desde el de un niño humano hasta el de una gran foca. Aunque a menudo se traduce como sirena, técnicamente el término no especifica género y puede incluir a los tritones. Mm. ¿Qué opina del aspecto? Es curioso porque, pues cuando uno piensa en sirena, siempre piensa como en una vara y toda fresa, ¿verdad? Como, como ya sea el imaginario de Disney que nos enseñó de la sirenita o en estas carajadas como la estética de niña, ¿verdad? De sirenita, de sirenas y todo rosadito y arcoíris. Pero los japos, si uno se pone a ver las pinturas y los dibujos y los prints que hacían los maes, ¿verdad? En tinta china y en toda esta carajada de las sirenas, es todo grotesco. Además, ellos siempre como que dibujaban las cosas muy fuerte. Pero sí, son feos, son bichos feos. Y lo curioso es que, vamos a ver, habían reportes, digamos, o como visiones de sirenas, ha habido a lo largo de varias culturas, ¿verdad? Y los japos tenían una, pues como muy humana, muy, no sé, muy terrorífica, me parece, muy cochina. Es que sí, bueno, como siempre, en la versión video habré puesto imágenes de cómo se deberían ver. Pero sí, casi todas las representaciones son como algo muy grotesco, ¿no? Es como la sirena, como echaron
la de Ariel, la de la sirenita, no, no es algo así. O como lo que terminó siendo la sirena griega, que al inicio era un tipo de arpía grotesco y después terminó siendo este ser mitad pez, mitad mujer. Ujú. Ni siquiera se acerca, es como un monstruo marino que se asemeja más al cuento de Lovecraft de La sombra de Ishmut, que son Ajá. prácticamente seres, hombres peces. Ujú. Es muy interesante, o por lo menos yo pienso mucho en ese cuando a mí que me gusta tanto Lovecraft, pensé mucho en eso mientras hacía el guión y veía representaciones. Yo, No, y interesante. es que ahora que lo decís también, o sea, dejando de lado también, o sea, aparte de la parte de Disney y el contexto más infantil que suele tener las sirenas, también hay una visión muy occidental, digo yo, ¿verdad? De la sirena que te lo ponen como un ser provocador, inclusive, ¿verdad? Ujú, La visión un poquito más adulta, hay como unas versiones más serias o así, pero que lo ponen como un ser provocador, como una mujer, ¿verdad? Con la cola de pez, pero que tiene las otras facciones de mujer, ¿verdad? Que lo que hacen es como incitar al humano. No sé, hasta cierto punto. Es que me acuerdo como de ciertas referencias en películas y que son así. Pero definitivamente la japa, y no, es como un pez dorado, o sea, es mitad carpa, mitad y con cabeza de humano, ¿verdad? Es una cosa rara. es muy extraño, muy, muy difícil. Pero hablemos un poco de los avistamientos, que eso es lo que nos encanta. Los avistamientos de Ningyu se remontan a las primeras historias escritas en Japón. Los primeros avistamientos registrados de sirenas en Japón se encuentran en el Nihon Shoki, uno de los libros más antiguos de la historia clásica japonesa, que data del año 619 después de Cristo. Se cree que en la carne del Ningyu otorga la vida eterna y juventud a quien la consume, por lo que es objeto de numerosos cuentos populares. Sin embargo, esta comida conlleva un peligro que la mayoría de la gente no está dispuesto a arriesgar. El Ningyu puede lanzar una poderosa maldición sobre los humanos que intenten herirlos o capturarlos. Algunas leyendas cuentan que pueblos enteros fueron arrasados por terremotos o maremotos después de que un pescador imprudente trajera a casa un nigyu entre sus capturas. Em, Entre el significado de la creencia, el ningyu está ligado a ideas sobrenaturales. Capturar uno trae desgracia, como tormenta, mala suerte o calamidades, pero comer su carne otorga la longevidad o inmortalidad, pero a un alto precio espiritual. Por eso, si se pescaba uno, a veces se devolvía al mar con rituales para evitar castigos. ¿Qué opina, señorita? Es curioso porque esta parte, yo había leído algo sobre los Ningyo en algún momento que Alice y yo habíamos hecho una investigación sobre eso. Decía esto de que bueno, no decía que cuando se atrapaban, sino de que cuando aparecían en la costa eran un mal augurio, efectivamente, porque vaticinaban tsunamis o terremotos, pero sobre todo tsunamis sin que se sintiera un terremoto, ¿verdad? En tierra, porque ya se sabía pues que el terremoto puede acarrear un tsunami, sobre todo en Japón, ¿verdad? Ujú. Y es que nosotras, ¿verdad? Leyendo sobre eso nos pareció muy curioso, y es que decían que uno de los peces que es que confundían, ¿verdad? O que la gente creía en algún momento, seguro un bicho feo de esos del fondo del mar, que salía a la superficie porque había algún movimiento, ¿verdad? Un movimiento telúrico fuerte adentro, mar adentro, y entonces el bicho salía a la superficie y moría en la costa. Y cuando alguien lo veía, decía, es un aningio y como está muriéndose ahí, entonces le va a traer calamidad justamente a esa costa, pero que la posible explicación era eso, que tal vez era un bicho que vivía en el fondo del mar y entonces como en el fondo del mar temblaba, tal vez no se sentía en la tierra, pero el bicho sí tenía sentía como un disturbance ahí y salía. Pero entonces
Qué curioso eso de que alguien lo vaya a atrapar. Entonces me surge la idea, ¿verdad? Versus esta versión previa que nosotros habíamos leído, de cómo es que atrapaban, a dónde era que iban a buscar los ningios, si es que algún pescador iba y lo buscaba en la pura costa, se metía mucho al mar, o lo atrapaban como, ¿verdad? ¿Haciendo qué? Porque no había escuchado sobre eso, pero Ok. está curioso. Justo, y qué dicha que es esa pequeña investigación. Hoy sus preguntas no me agarraron mal ubicado. Bien. Em, en lo que decía los textos que estuve revisando para hacer el guión, se hablaba de que los pescadores llegaban, tiraban la red para, para pescar, y entre la pesca se venían los Ningyu. Entonces ellos decían no, lo liberaban y ya. Ok, O había gente perfecto. que sabía los mitos y se la jugaba, ya sea para venderlo, para consumir su carne, y dependiendo de eso, pasaba o no pasaban calamidades. Pero sí, muchas de las versiones es esa, tiraba la red y ahí venían, eh, Venían mezclados. exactamente. Ujú. ¿Y cómo se lo comían? ¿En sashimi? Entonces, hay muchas ¿En opciones. sopa? eh, y si no, un mordisco así, crudo, a hacha, Qué rico. con todo y escama. Qué rico. Pero Saladito del mar. exactamente. Hoy le traigo dos historias. Hoy son cortitas porque me costó un mundo encontrar una fábula así completa. Pero conseguí Ok. dos. Cortitas Ok. pero sabrosas. Como nos gustan. Ok. Sin comentarios. La primera es la historia de Yao Bikuni. Hace muchos siglos, en una aldea costera en Japón, vivía un hombre que un día encontró un pez extraño en el mar. No se parecía a ninguno que hubiera visto antes. Tenía rostro humano, ojos inquietantes y una carne pálida. Sin saberlo, había capturado un Ningyu. Temiendo a la mala suerte que traía aquella criatura, el hombre decidió no comerla. Sin embargo, para no desperdiciar la carne, la llevó a casa y la sirvió con una comida junto con otros pescados, sin darle nada a su familia. Entre los comensales estaba su hija, una niña pequeña. Ella comió un pequeño trozo. Desde ese día, la niña creció, pero nunca envejeció. Mientras sus amigos se hacían adultos, ella conservaba el mismo rostro juvenil. Décadas pasaron, sus padres murieron, luego sus vecinos. La aldea cambió una y otra vez, pero ella seguía igual. Comprendió entonces la verdad. Había comido la carne de Ningyu y había recibido el don de la vida eterna, una vida interminable. Intentó vivir como cualquier otra persona. Se casó varias veces, pero siempre ocurrió lo mismo. Sus esposos envejecían y morían mientras ella permanecía joven. La gente comenzó a temerla. Algunos la llamaban bendita, otros maldita. Cansada de ver morir a todos a su alrededor, abandonó su hogar y se convirtió en una monja budista. Viajó por todo Japón, rezando por los muertos, ayudando a los vivos, buscando sentido a una vida que no terminaba. Con el tiempo fue conocida como Yao Bikuni, que significa la monja de los 800 años. Se dice que vivió más de 800 años presenciando guerras, incendios, el auge, la caída de imperios. Al final de su larguísima vida, Yao Bikuni regresó al lugar donde todo había comenzado. Allí cansada, sola y llena de recuerdos, entró en una cueva, se sentó a meditar y desapareció. Algunos dicen que finalmente murió, otros creen que sigue viva, caminando por el mundo incapaz de encontrar descanso. Esa es la primera historia que traigo hoy. ¿Qué opina? Nunca envejeció más. Ok, Ujú, ver la parte que me perturba de la historia. No envejeció más, o sea, se quedó siendo niña, ujú. ¿verdad? Pero se casó muchas veces. Algo muy típico en esas épocas. Sí, ya, Yo me perturba. cuando yo leo estas historias siempre me quedo pensando em, en el eterno dilema. ¿Qué pasaría si uno consigue vida eterna? ¿La, la agarraría o dejaría pasar la oportunidad?
Yo siempre Ay, digo no. que yo la agarraría, sin pensar. Ay, no. Pero No, no, ya, no. ya es por una forma de pensar que tengo que me encantaría poder tener vida eterna para contar mis historias. Porcio el bardo eterno, ya me vi. Tenés que ir a comer ningio entonces. ¿Sí? A conseguir un ningyu. Una caldosa, mae, de ningio. Me llevo unos picaritos a Japón. Qué bueno, qué rico. Bueno, bueno, échame el ningyu aquí. Yo le echo salsita, tomate, mayonesa y vámonos. Sí, pero bueno, esa fue la primera historia. Ahora vamos Ok. con la segunda. El canto bajo las olas. En la costa norte de Japón, donde los acantilados caen como cuchillas sobre el mar, existía una aldea llamada Shiomura. No apareció en los mapas. Los pescadores decían que el océano la toleraba, pero no la amaba. El mar frente a Shiomura era traicionero. A veces estaba en calma durante semanas. Otras se tragaba barcos enteros sin previo aviso. Por eso los ancianos repetían una advertencia que todos los niños aprendían antes incluso de saber nadar. Si ves un pez con ojos humanos, no lo mires demasiado. Si canta, tápate los oídos. Y si sangra, corre. Nadie explicaba más. El pescador que escuchó el canto, Hajime, era joven, testarudo y pobre. Su padre había muerto en una tormenta y su madre estaba enferma. Aquella noche salió a pescar solo. Pese a que el cielo tenía un color extraño verdoso, como si algo bajo el agua estuviera respirando, las redes salieron ligeras, demasiado. Cuando estaba a punto de regresar, escuchó un sonido. No era una voz clara, ni una canción humana. Era algo intermedio, un murmullo húmedo, como si alguien cantara desde dentro de su propio pecho ahogado. Las palabras no se entendían, pero el tono estaba cargado de tristeza. Hajime miró el agua. Allí, atrapado entre algas, había un pez grande, con un rostro humano. Su piel era pálida, casi translúcida. Los ojos negros y profundos la miraban con una inteligencia antigua. La boca se movía lentamente produciendo aquel canto. El joven sintió miedo, pero también compasión. No temas, susurró el Ningyu, sin mover los labios. Libérame. Hajime retrocedió, recordó las advertencias, recordó a su padre, pero también recordó la fiebre de su madre y la despensa vacía. El Ningyu se agitó, una de sus escamas se desprendió y flotó en el agua brillando como oro viejo. Mi carne cura, dijo la criatura. Mi sangre da años. No pido nada, salvo volver al mar. Allí me tomó una decisión que cambiaría Shiomura para siempre. No llevó al niño a la aldea. Lo mató allí mismo, temblando pidiendo perdón, mientras el canto se volvía un grito ahogado. El agua se tiñó de rojo. Aquella noche cocinó la carne y se la dio a su madre, diciéndole que era un pez raro, caro y especial. Ella comió un poco, pero al amanecer la fiebre había desaparecido. Días después su piel parecía más joven, sus manos dejaron de temblar, sus ojos brillaban. La noticia corrió rápido. El mar ha bendecido a Hajime, decían algunos. Ha hecho un pacto, susurraban otros. Cuando los ancianos la confrontaron, él negó todo. Pero el océano no olvida. Primero fue la pesca. Los peces comenzaron a acercarse solos a la costa, como ofreciendo sus cuerpos. Luego vinieron las tormentas que rodean la aldea sin tocarla. La gente empezó a prosperar, y entonces comenzaron los nacimientos extraños. Niños con ojos demasiado oscuros, bebés que lloraban con sonido parecido al canto del niño. Algunos ancianos dejaron de envejecer, las arrugas se detenían, el tiempo parecía dudar en Shiomura. Pero cada regalo traía algo más. Las noches se llenaron de sueños húmedos y profundos. La gente soñaba con ahogarse, con respirar agua, con manos escamosas tocándoles el rostro. Y en la playa, el amanecer, aparecían escamas sueltas. Una noche sin luna, Hajime volvió a escuchar el canto. Esta vez venía de todas partes. El mar se abrió como una herida, y de él emergieron decenas de Ningyu.
Grandes, pequeños, deformes, hermosos, horribles. Algunos tenían rostros infantiles, otros parecían ancianos. Uno de los nuestros fue asesinado, dijeron al unísono. Su carne fue compartida, su sangre mezclada con la tierra. ¿Qué quieren? Gritó Hajime, arrodillado en la arena. Equilibrio. El océano comenzó a avanzar. Los Ningyu ofrecieron un trato. La aldea podía conservar su prosperidad, pero debían pertenecer al mar. Cada generación entregaría a uno de los suyos, no como sacrificio, sino como transformación. Se convertirá en uno de nosotros, dijeron. Recordará su vida humana mientras el agua lo permita. Los ancianos aceptaron. El miedo siempre pierde contra la promesa de seguir viviendo. Hajime fue el primero. Su cuerpo fue arrastrado al agua. Sus ojos se doblaron, su piel se llenó de escamas, mientras se hundía comprendió el verdadero castigo. No morir, recordar, cantar. Con los años Chiomura dejó de aparecer en las costas. Los mapas mostraban solo acantilados, pero los pescadores en noches tranquilas todavía escuchaban un canto bajo las olas. Dicen que si miras con atención, puedes ver el rostro humano entre los peces. Si algunas veces encuentras un pez con ojos demasiado conscientes, no lo mires demasiado, no escuches su canto y jamás pruebes su carne. ¿Qué pudo haber sido? Esa es la historia que traigo el día de hoy. Qué bonita está. Ujú. Está muy bonita, Está muy tuanis, con un final perturbador, como nos gusta. Muy como debe bonito. ser. Sí, esa me gustó mucho. Sí, está muy bonito. Me costó un huevo encontrar esta historia. Pero está muy bonita. De hecho, me pasó como en el capítulo anterior con de las Kitsunes Eric, que hubo un mito, una historia que quería contar y busqué y busqué y busqué y nada. Pero apareció. Y aquí está. Sí, esa está muy tuanis. No había leído nada sobre eso. Ujú. Y bueno, entonces, ¿qué opina del Ningyu ahora con toda la Del info? Ningyo, ok, dos cosas, dos referencias. Vos dijiste que Ningyo también, Ningyo, la traducción literal de Ningyo es muñeca, Ujú, de hecho, ¿verdad? Porque es como humano y no sé qué, y no me acuerdo qué más. Porque Ningen es humano y el guión no sé de dónde sale. Anyway, la cosa es que hay unos pastelitos parecidos a los taiyakis, que son los pescados. ujú. Es como un waffle, digamos. Son buenísimos. Son muy ricos. En Japón, los waffles esos vienen rellenos de anko, que es pasta de frijoles rojos, ¿verdad? Son Ujú, frijoles molidos dulces. Entonces hay un tipo de pastelito así, pero que es en forma de muñeca y se llama ningyo también. ujú. Y no tiene Sí, nada que ver con las sirenas. Eso por un lado. tiene que ser de ese mismo significado, del otro significado. Sí, sí, son como Ujú, muñequitas y es solo como en una región, no recuerdo en dónde, una región, una península de Japón donde se consume eso, así, con esa forma. La otra es que, bueno, los yokais que yo he pedido para esta temporada están siempre relacionados con películas de Ghibli. Entonces ya vamos con la referencia de Ghibli. Obviamente la referencia de las Ningyo es Ponyo, que es una de mis películas favoritas. Es demasiado linda, es preciosa, creo que tiene un récord sobre la cantidad de cuadros dibujados o pintados a mano, ¿verdad? Pues una cantidad exagerada que ni siquiera el niño la garza lo había superado. Es exagerada la cantidad de cuadros que se utilizaron para esa película con unos colores, ¿verdad? Preciosos. Y la protagonista, o sea, todo el mundo dice como, ah, sí, es la versión japonesa de La Sirenita, pues, ¿no? La protagonista es un niño que justamente después de que Sosuke la agarra, ¿verdad? Y la tiene en un tarro y la anda paseando por todo lado, llega una viejita, la ve y dice que tiene que tirarla al mar. La viejita se asusta toda, dice que la tire al mar, que la devuelva al mar. Los peces con cara de humano siempre traen tsunamis. Y bueno, ujú, es precisamente lo que pasa en la peli. Son varias cosas que están muy relacionadas a esta última historia. De hecho, esta última historia me recuerda muchísimo a toda la trama de Ponyo, empezando porque
la película, la traducción en inglés es Ponyo on the Cliff by the Sea, una vara así, o sea, Ponyo en el acantilado, ¿verdad? En el acantilado al par del mar. O sea, Ujú. la madre llega y está en un pueblo raro ahí, que está donde hay acantilados. Ni siquiera es que hay costas, sino de ese tipo de geografía. Entonces me llama mucho la atención. Y también tiene este componente de de transformación, ¿verdad? Solo que en la peli pues sucede al revés, más bien ella termina siendo humana, eso sí como siguiendo parecido a la historia de la sirenita, pero tiene todo esto, bueno, aparte del trasfondo medioambiental que tiene también esta parte de sobrenatural, ¿verdad? De la manipulación del mar y del nivel del mar, de los peces, eso que decías que todos los peces llegaron a las costas después de que al niño lo habían matado, es algo que también pasa en la película, ¿verdad? Las otras niño van a la costa, van a buscar a su hermana, ¿verdad? Entonces lo que me queda claro ahora después de escucharte de estas historias es que esta peli de Ponyo está muchísimo más basada en el mito japonés que de lo que uno pudiera decir está basado en la Sirenita, Sí, ¿verdad? En este exactamente. otro mito más europeo. Y lo puede apreciar uno mejor, ¿verdad? Es muy bonito y ahora quiero ver la peli otra vez. Es que ya con contexto cambia Con más, totalmente. sí, claro, Yo claro, esa porque peli no la es vi, solo una versión, yo esa o peli sea, la vi hace años, yo tengo años de no verla, pero sí, sí me acuerdo muy bien de esos detalles. Y justo con esto que me está diciendo, sí, sí veo las similitudes. sí, 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 es lo que lo hace a uno como apreciarlo más, porque ya no es solo aquella peli para niños, ¿verdad? Que las pelis de Ghibli nunca han sido tan simples, sino que tiene todo este trasfondo más de leyenda y aparte pues otro montón de temas, el tema medioambiental que toca, que es como el principal, y, y en la inclusión de criaturas prehistóricas, y aquí vuelvo yo a mi afición, porque salen un montón de criaturas prehistóricas dentro del desastre que se arma Mm, porque un chiquito se roba una niño, básicamente. mm, sí, de hecho. Ahora le voy a decir algo. Aprovechando Dime. que tengo a la persona que la temporada pasada se comió todos los momentos Scooby-Doo porque estábamos hablando de críptidos. Ujú, Hice una pequeña sección, una pequeña sección que es el ¿qué pudo haber sido? Ya muy ajá, conocida con los críptidos. Entonces, aquí tengo un poco, varios puntos. De hecho, cuando iba terminando la historia, leí la primera, yo, ¿qué pudo haber sido? Yo, quieto, pero eso lo habré cortado. Ahora sí, ¿qué pudo haber sido? Eh, lo, el mejor ejemplo o lo que se cree es que fue un animal mal interpretado. Algunos historiadores creen que los Ningyu surgieron por avistamientos de focas o leones marinos, ya que su cara puede parecer ser humana. ujú, También pudieron ser monos arrastrados por el mar, que tal vez oh, ahogados, como lo hablamos en el primer episodio del Capa, cuando alguien muere ahogado, se hincha. ujú, Entonces, tal vez la cara de un mono podría pasar por la de un humano. Em, Otro es que pudieron ser peces deformes o enfermos. Además, el miedo, la niebla y la superstición hicieron el resto. Un cuerpo ujú, humano deformado por el mar. En épocas antiguas, como cadáveres humanos, podían quedar atrapados entre algas, la piel hinchada y el rostro irreconocible. El cuerpo cubierto de peces, y esto pudo generar la idea de un pez con cara humana. ujú. En otras palabras, un ahogado. Entonces, no sé qué opina. Esta sección la hice para usted. Para este. Ujú, Yo le sumaría el que mencionaba previamente de la otra investigación que habíamos hecho Ali y yo, era que podría ser algún pez muy exclusivo de aguas profundas, ujú, que tenía que se perturbaba, digamos, por movimientos telúricos. Y entonces que saliera a la superficie o que fuera más fácil de atrapar
también, inclusive, que estuviera por ahí como medio jeteando porque se le movió el piso, entonces fuera más fácil de atrapar y luego venía el tsunami detrás. Exacto. O ni siquiera tiene que ser solo tsunami, no sé, alguna algún disturbio en mar adentro, alguna tormenta muy fuerte, entonces espantaba peces diferentes que tal vez no se habían visto en las costas o que eran demasiado mar adentro, demasiado, entonces lo atrapaban y un día después o unas horas después ya llegaba por fin la tormenta, pero no habían registros de ese tipo de peces donde usualmente pescaban. Entonces, claro, decían, ah, mira, agarramos ese pez y luego vino el tsunami, o luego vino la tormenta, luego vino la marea alta. Entonces, por ahí también podría ser una opción. Habría que ver, porque yo no me acuerdo si en algún momento precisamos algún tipo de pez, porque inclusive puede ser algo que ya esté extinto, ¿verdad? Incluso pueden haber varios peces. En este momento no me acuerdo el nombre, pero hay un pez que es horrible, que es todo narizón, que puede pasar, Ah, ajá, podría sí, pasar. el blob, Ajá, el ese. blob, ese mismo. Y que cuando está en el agua se ve súper diferente a cuando uno lo saca y tiene esa cara así toda fucked Ajá. up. Entonces, Porque ese mae no tiene esa cara cuando anda por ahí vivo, digamos, por ahí en el honestamente, mar. en el mar, es que se deforma, la presión lo mantiene, cuando sale, se deforma todo. Podría haber Exactamente. sido eso. El detalle, no sabemos. Pero hay muchas opciones. Es un mito muy interesante. Personalmente me gusta mucho y lo dejo en el aire. Estas son básicamente las sirenas japonesas. Espero que les haya gustado. Doña Charo, ¿algún aporte final o nos vamos así? Vámonos. Ok. Entonces, primero que todo, muchas gracias a Doña Charon por ayudarme en un episodio más. Y creo que nos vamos a ver en un especial que tengo pensado. Y usted ya sabe qué es. Entonces, bueno, primero que todo, muchas gracias por ver el capitulazo. Pueden suscribirse y darle like en YouTube. Pueden seguir y darle estrellitas en plan pim pam en Spotify e iVoox. Y ahora sí, guarde los mitos, guarde las leyendas. Cuidado en el mar con peces esos horribles y asquerosos que parecen sacados de Lovecraft, porque son las historias de nuestros pueblos. Y sin nada más que decir, hasta luego. Bye bye. Adiós. La ciénaga oscura.